Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Hoy estamos con Fernando Signorini. ¿Cómo está Fernando? ¿Todo bien? Sí, 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 muy bien, con un poco de frío, que no es precisamente el clima que más me gusta, pero soportándolo. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Si te parece, para comenzar, la primera pregunta es que nos cuentes cómo decidiste ser preparador físico. ¿Cómo arrancó todo esto en tu vida? En realidad fue obra de la casualidad, ¿no? Yo nunca, en mi vida prácticamente no he programado nada, ¿no? Se me fueron dando las cosas, por eso después terminé siendo partidario del determinismo más que del libre albedrío. Yo creo que la vida es un camino y que uno lo va recorriendo y claro, lo que pasa es que no sabes qué hay detrás de cada curva, ¿no? Pero fue en Lincoln en el año 71 se abrió la carrera de profesor nacional de educación física. Yo en realidad tenía otros planes, yo quería estudiar antropología, filosofía o aún agronomía, pero bueno, justo se abrió el colegio y como había perdido a mi padre hace un año, todavía las cosas en mi casa no estaban muy bien como para irme lejos, así que decidí junto a un amigo como una especie de desafío anotarnos en la carrera y bueno, y después pasó todo lo que pasó, pero fue simplemente así, solo la casualidad puede explicar que yo me haya dedicado a esto porque sinceramente no tenía ninguna intención, porque además directamente no existía la carrera en Lincoln, había que viajar muy lejos. Y ya te digo, es como que el destino me vino a buscar y yo ahí estaba. Muy bien. ¿Te acordás cuál fue tu primer trabajo relacionado a esto, no? Sí, mi primer trabajo fue en el año 71, a mitad del segundo año, en Rivadavia de Lincoln, en el que estuve hasta el año 81. En el 82 fui a trabajar junto a otro equipo de la ciudad de Quiroga en el partido de 9 de julio. En el 83 volví a Rivadavia, pero en mayo del 83 junto con mi esposa iniciamos esta aventura porque ella era tenista y además enseñaba tenis, así que fuimos con esa intención de hacer cada uno una experiencia en su disciplina. Comenzamos por España por obvios temas de la lengua, pero además porque yo quería comenzar a asistir a los entrenamientos del club catalán porque en él entrenaba el técnico que más me había convencido por su valoración ética del hecho deportivo, cuando él decía que ganar era importante, pero más importante eran los medios que se logran para obtener los fines. Se trata de César Luis Menotti. Así que bueno, después de varias peripecias pude obtener su autorización y también fue gracias a eso que el 28 de junio del 83 conocí o hablé por primera vez con Diego y después ya sabemos todo lo que pasó a partir de ahí, ¿no? Sí, tal cual. Justamente quiero preguntarte cómo fue aceptarse el preparador físico de Diego sabiendo la personalidad que tenía Diego. Bueno, no, para mí no, porque él era un nene de 22 años, ¿no? Después se le ha echado demasiado levadura a esa personalidad de Diego, que sí, después la fue desarrollando con el tiempo, pero en ese momento era un nene, además cuando yo comencé a trabajar con él estaba prácticamente desahuciado por la ciencia tras su brutal lesión del 24 de septiembre del 83, así que para mí fue muy sencillo, sinceramente. Cuando tenés un jugador de esas características, el problema es cuando a lo mejor tenés que estar en equipos en el que hay jugadores que no tienen tantas condiciones y ahí entonces la cosa se complica, pero cuando estás al lado de estos astros, en este caso del fútbol, todo sucede de manera muy natural, muy simple, ¿no? ¿Cómo conociste a Diego? Ese 28 de junio yo estaba esperando la apertura de las puertas del Nou Camp, ya que iban a hacer el último entrenamiento táctico previo a la final de vuelta por la Copa de la Liga contra el Real de Madrid. Y hacía mucho calor, yo estaba a la sombra de una columna
y de pronto llegó un coche rojo, de esos potenciados, con esa manera tan histérica que tienen los jugadores de fútbol de manejar, echando humo por todos lados, y de pronto frenó, saludó a la persona que estaba al volante, que se retiró y cuando quiso entrar al Nou Camp se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada y como estaba tirando casi frenéticamente, se me dio por decirle, viste Diego, después dicen que al que madruga Dios lo ayuda. Es la primera vez que llegas temprano y está la puerta cerrada. Entonces se giró, ahí me descubrió, vino sonriendo hacia mí. ¿Podés creer que sea tan verde? Fueron las primeras palabras. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos a cada vez a tener una relación más fluida, siempre de gran empatía, ¿no? Sí, no sé por qué procedió espontáneamente, de mucho respeto, hasta que después, cuando sucedió lo que sucedió, él me ofreció quedarme a trabajar como su preparador personal en una disciplina, en una profesión que no existía, eso lo estaba inventando él, porque no existía el preparador personal de jugadores de deporte de equipo. Y eso, al menos en el fútbol, lo inventó Diego y yo fui el privilegiado que estaba ahí en el lugar oportuno, ¿no? ¿Y qué fue lo más difícil que tuviste que pasar siendo preparador físico? Bueno, no, en realidad no fueron tanto. Lo que pasa que, claro, cuando Diego se trasladó a Nápoli, ahí se encontró en un ambiente tremendamente exagerado a la hora de repartir cariño, de repartir afecto, y era una vida bastante complicada, sobre todo cuando poníamos el pie en la calle, ¿no? Porque el desborde emocional de la gente no tenía límites, pero fue también maravilloso, porque yo creo que sin Napoli no se podría explicar el mito Maradona. Si hubiera ido a alguno de los equipos opulentos del norte, hubiera sido, hubiera ganado algo más de todo lo que esos equipos tienen, pero en Napoli no, porque nunca en su historia había ganado un Scudetto. Por eso Diego también se transformó y provocó un fenómeno de tipo sociopolítico y económico de características increíbles. Bien, también fuiste el preparador físico de Messi. Si pudieras encontrar alguna similitud entre Messi y Maradona, ¿cuál Sí, sí, sería? las hay, de hecho, son dos genios del fútbol. En eso prácticamente se igualan. En todo caso, los diferencia el carácter, ¿no? Diego mucho más explosivo, mucho más rebelde. En todo caso, Lío menos contestatario, ¿no? Pero desde el punto de vista de juego, no te quepa la menor duda que son dos jugadores extraordinarios, tal vez entre los 5 o 6 mejores de la historia total del fútbol, aunque yo la historia total no la he visto, porque habría que remontarse a 130 años atrás, pero quiero decir, de la época contemporánea, ellos dos, junto con Pelé, con Cruyff, con Alfredo Di Stéfano, seguramente son considerados los mejores. Bien, también trabajaste con dos campeones mundiales como Menotti y Bilardo. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Fue un privilegio también, porque mirá que hay que tener suerte, ¿no? Trabajar con Diego, con Leo, haber estado en 4 mundiales, y además trabajar con los dos técnicos campeones del mundo de Argentina, cada cual tenía su estilo, cada cual su manera, pero yo siempre, bueno, de hecho después con César trabajé casi por 10 o 12 años en distintos equipos de Argentina y del exterior, en México, en Italia, pero con los dos he tenido una relación así digamos, de mucha nobleza, antes que nada, muy respetuosa por parte de ambos, más allá de que, por eso que decía de la valoración ética, yo prefiero sin ninguna duda los postulados de César a los de Carlos, que no dudaría en utilizar cualquier medio con tal de lograr el fin que se propone. Bien, quiero preguntarte qué diferencias y similitudes pudiste encontrar en los entrenamientos. Carlos era más esquemático, más estudioso del rival, y César creía mucho en las condiciones naturales del jugador, en su creatividad, un poco como Pep Guardiola, ¿no?
Él siempre, obviamente, también exigía un orden al equipo, porque de ahí se parte, pero sobre todo en fase de ataque le daba mucha libertad a los jugadores porque confiaba en ellos, para eso lo elegía también, y creo que esa es la mayor diferencia. A los dos le importaba que sus equipos jugaran de la mejor manera posible, anulando las posibilidades del rival, pero no creo que haya, creo tan sí que hubo un juego bastante perverso del periodismo que no sé por qué los enfrentó, o mejor sí, porque en Argentina todo se enfrenta, ¿no? Y bueno, es una característica de nuestra sociedad, de nuestra idiosincrasia, pero en definitiva los dos han logrado títulos que por supuesto enorgullecen la historia del fútbol argentino. ¿Crees que hay una preparación especial para un mundial en relación a un torneo local? Sí, claro, porque un mundial es apenas un mes de competencias y llegar al último partido, porque si no puede ser una semana, ¿no? Hoy los tiempos se han reducido muchísimo para preparar selecciones porque los equipos juegan a toda hora y calendarios muy recargados. Queda muy poco tiempo entre la finalización de los campeonatos y el inicio del mundial. Primero para recuperar a los jugadores que ya vienen exhaustos de ese tipo de calendarios, ¿no? Y después porque un equipo es producto de los ensayos y para los ensayos necesitas tiempo, pero cada vez el calendario se acorta más. De hecho, Menotti estuvo casi 4 meses entrenando a la selección argentina campeona del mundo del 78. En México en el 86 estuvimos un mes y medio antes, pero en el Mundial del 2010 en Sudáfrica llegamos 9 días antes del comienzo del campeonato. Por eso te digo, se privilegia la cantidad por sobre la calidad y por eso también hoy los mundiales no son o no tienen ni mucho menos la jerarquía que se supone deben tener cuando están los mejores jugadores o los mejores equipos del mundo presentes. ¿Y actualmente cómo ves al equipo de Scaloni? Con las dificultades obvias, precisamente por lo que decía, él recibe a los jugadores cada 4 meses y sobre todo en este momento de pandemia, donde también tiene que estar la burbuja y hay un montón de limitaciones. Yo creo, lo dije hace mucho tiempo cuando me preguntaron quién prefería yo como técnico de la selección argentina, digo, bueno, en estas condiciones yo elegiría a Copperfield, porque tenés que ser mago para poder sacarle algún rédito sin tiempo para entrenar, para hacer los ensayos que uno tiene que hacer. Es todo de urgencia, todo de apuro. Ahora mismo que se va a jugar esta Copa América en condiciones inaceptables, ¿no? Pero bueno, el negocio del fútbol y el interés de la política están por encima hoy de los postulados del deporte y por eso estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Con partidos que realmente no dan ganas de mirar, con equipos que por no tener el tiempo de ensayar no terminan de definir una idea. Es todo bastante complicado y a mí sinceramente no me atrae, no me entusiasma para nada, ¿no? Quiero preguntarte si tenés algún proyecto a futuro en relación al deporte, y qué sería si es que tenés algún proyecto, no sé, sacar un libro, lo que sea. Sí, bueno, estoy intentando sacar mi segundo libro, pero como no soy un escritor de profesión, me cuesta bastante eso de encontrar la motivación justa, la inspiración y ponerme a escribir. Pero bueno, ahí estoy tratando poco a poco de poder completarlo y después estoy trabajando en la Escuela de Entrenadores de César Menotti en la elaboración de contenidos, dando muchas conferencias, haciendo mucho Zoom, ¿no? Me he tenido que ayornar un poco en esto de las redes sociales que no son seguramente ni mucho menos mi fuerte, estos engendros que me complican la vida. Pero bueno, esperando ante todo, con mucha paciencia también, que pase esta pesadilla de la pandemia para poder seguramente viajar hacia algún país en el que tengo algún tipo de propuestas, pero esperando, por ahora no puedo tomar ninguna decisión, ¿no? Bien, ya casi terminando y unas últimas preguntitas, ¿qué le recomendarías a un jugador que está en sus inicios?
Habría tantas cosas para decir, ¿no? Ante todo que busquen el fútbol o el deporte, lo que dijo Menotti, que se transforme en una maravillosa excusa para ser feliz, para pasarla bien, para poder hacer nuevas amistades, para poder viajar y conocer, y por sobre todas las cosas que lo tome con mucho cariño, y que haga lo imposible por dar lo mejor de sí, para ser la mejor versión de él mismo, que no piense en ser mejor que el otro, porque eso puede ser una frustración, ¿no? Si el otro es naturalmente mejor que vos, es obvio que va a llevar ventaja, pero eso no puede obrar en cada uno de ellos como una frustración. No, no, no. Si dan absolutamente todo, y esto vale lo mismo para el estudio o para las amistades, uno tiene que tratar de ser lo mejor que pueda ser, pero sin andar mirando de reojo si el otro lo supera o no, porque te repito, esos son a lo mejor hábitos que esta sociedad moderna, que es bastante sanguinaria, ha impuesto, y hoy es toda una competencia, se toma como que ganar es una obligación. En realidad ganar no es una obligación, porque el otro también compite. En todo caso, ganar es una aspiración, es una posibilidad, y como tal hay que perseguirla, y que busquen en el deporte precisamente eso, la manera de ser mejores mañana que hoy, y no únicamente como deportistas, sino y sobre todo como seres humanos. Si me tuvieras que describir en 3 palabras a Fernando Signorini, ¿qué me dirías? No sé, no, sinceramente no. Bueno, puede ser más, Prefiero, una palabra. no, bueno, simplemente alguien que le tocó vivir una vida desmesurada, exagerada, maravillosa, pero que también en el camino le tocó perder sobre todo afectos tan queridos. Uno de ellos, bueno, y el conocido por todos, que se fue el 25 de noviembre. Así que, no sé, de pronto pienso que el árbol o la planta de mi vida tiene un montón de flores, pero también tiene muchas espinas, ¿no? Bueno, y la última pregunta que me voy a permitir, porque casi siempre mi última pregunta es la que te acabo de realizar recién, pero me voy a permitir realizarte esta pregunta. Si me tuvieras que decir quién fue Diego y quién fue Maradona, ¿qué me podrías decir? Y Diego, el chico maravilloso, divertido, ocurrente, de una increíble ternura en el trato con sus afectos, atorrante, muy atorrante, muy pícaro, y con el que daba gusto estar mañana, tarde y noche. Y Maradona era el personaje que él se tuvo que inventar para hacer frente a todo lo que de él se pedía, y que sinceramente comparado a Diego era insoportable. Por eso alguna vez le dije, con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy ni hasta la esquina, porque era realmente muy difícil. En cualquier parte del mundo, además de donde estuviéramos, siempre había alrededor de él un enjambre de micrófonos, de gente. Sí, yo no estoy hecho a eso, por eso sinceramente prefería la intimidad del hogar, los momentos en los que estábamos así más aislados. Siempre he preferido Diego a Maradona. Bueno, Fernando, muchas gracias. Agradecerte por esta entrevista, que bueno, como ya te dije, para mí es re importante. Y bueno, mandarte un beso a la distancia. Bueno, bueno, ojalá te sirva. Muchísima suerte en tus cosas, en tu carrera. Un beso grandote, extensivo a tus afectos, y a cuidarse mucho. Hasta pronto. Gracias. Igualmente. Chao.